Yo menciono dos cosas con respecto a la mujer. Una mujer que habló toda su vida guaraní y por el otro lado una mujer andaririo cuña piaspi, cuña barete, cuña guaraní, cuña paraguay. Y el Papa Francisco remata eso cuando dice la más gloriosa de América. Esas mujeres estuvieron con el nombre de las residentas para nosotros hoy día, haciendo de todo, ¿verdad? Y hacer de todo era hasta de ceder sus prendas, las Desprenderse. pertenencias, con tal de ayudar a sostener a las tropas, hasta lo que ocurrió en varias batallas, pero en particular yo recuerdo la que ocurrió en Piribebuy, ¿verdad? Cuando Piribebuy es un hito en la historia del Paraguay, tristemente desconocido, ¿verdad? Donde Pedro Pablo Caballero, el jefe de plaza, eh, recibe a López y le manda a López hacia otro lugar y él le dice, Orero Pitata, te dejó entender, le dice, ¿verdad? Con 1.600 paraguayos, mujeres, niños, adultos, ancianos, ¿verdad? Y rodeado el 12 de agosto de 1869, 20.000 brasileños, ¿verdad? Que fueron a cazarlo a López. Y en ese proceso tampoco los muchachos ya se acuerdan, nadie sabe quién es Pedro Pablo Caballero. Yo digo, ese me hizo el prócer era Sí. Pedro Juan, ¿verdad? Bueno, entonces empieza, dice que la batalla y al tipo media mañana más o menos, ya habían 800 soldados paraguayos muertos, que eran prácticamente todos los varones. Y dice que en un siguiente momento, cuando se reinicia otra vez, un oficial paraguayo de apellido Solalino, un capitán, Ujú. observa y ve enfrente, al frente de las tropas de la Triple Alianza, en este caso ya brasileñas, al famoso João Mena Barreto, al comandante de las tropas brasileñas. ¿Y qué hace él? Él le llama a un mitaí, que tampoco nadie se acuerda de este mitaí, ¿verdad? Uno dice 15 años, 16, 17 años, Gervasio León. Y era un mitaí con un pulso de novela. ¿Eh? Ujú. Entonces le dice, Yumín Gervasio, le dice, vamos a ver, esa. El yapía yucañandé. El mitaí, la punta, lo mata a Joao Mena Barreto. Y allí es cuando se descubre una cuestión de fondo íntima, que había sido, Joao Mena Barreto era el amante del conde Deu, el Ujú. comandante de la Triple Alianza. ¿Y qué hace? Este ordena la destrucción de Piribebuy. Ahí se Allí, desata la pero rabia, la la rabia, ira. la ira, porque lo acaban de matar, nada más y nada Sí. menos que a su compañero de vida, ¿verdad? Y entonces se arrasa Piribebuy y se quema el famoso Sí, el hospital con hospital. 600 personas adentro, entre ellos brasileños, que estaban siendo atendidos por las tropas paraguayas. Luego, ya cuando todo estaba acabando, lo toman a Pedro Pablo Caballero, de las extremidades, lo atan en la cuatro caballos y Lo le rompen el descuartizan. cuerpo, ¿verdad? Frente a su familia. Ahí dice que es cuando aparecen las famosas 100 mujeres para algunos que no tenían armas y que dicen que ellas se enfrentan a los brasileños que venían en caballos, con sus sables, con todo, con agua caliente, con garrote, con botellas de cascue, con piedra. Y los brasileños, pues allí como lo que nosotros tampoco sabemos que ellos normalmente mataban con tanta hazaña que cortaban la cabeza de todos, ¿verdad? O sea, matar a Decapitaban. alguien le decapitaban, ¿verdad? Y a estas mujeres fueron decapitadas. Y las que sobraron vivas fueron tremendamente violentadas, violadas. Muchas de ellas quedaron embarazadas, tiempo después se enteraron y esas mujeres son las que hicieron un sacrificio que no creo que exista otra mujer en la tierra, esto de matar a sus hijos en sus vientres para no tener hijos de brasileños acá, ¿verdad? Habría que estar en la piel de esas mujeres y en ese momento no fue fácil. Y bueno, esas mujeres son las madres de la patria. Termina la guerra, el Paraguay queda diezmado, 90% destruido. No, yo no conozco otra guerra en el mundo donde tanta gente se mató, un verdadero genocidio. Y luego quedan ese 10% de la población, dicen algunos 80% mujeres, el resto varones. Y esas mujeres son las que se encargaron en la posguerra de repoblar el Paraguay. Algunas tuvieron 10, 15, 20 hijos. O No sea que sé, es tremendo. importantísimo, pues, Jara, esto que estamos haciendo ahora, Ujú. esta recordación histórica, porque muchas veces es muy superficial, digamos, la mención y la recordación que se asocia también a una fecha importante, de una reunión importante, ¿no? Por eso que el 24 de febrero, Sí, en 1867, una especie de congreso que
en el cual las mujeres resuelven desprenderse de todo lo que tenían de valor y poner a disposición más que de las tropas, de la propia nación, del pueblo paraguayo. Y ese gesto de desprendimiento es inusual, es algo extraordinario, ¿verdad?, que se dio de parte de las mujeres, ¿verdad? Y ese fenómeno, Dilberto, yo creo que todos tenemos que saber. El otro día me puso tan contento, yo creo que a tanta gente le impresionó. Este futbolista que venía de esta última copa que ganó Paraguay, no me acuerdo más de qué era, el preolímpico, y llega acá y le pide la bendición a la mamá. A la madre. Sí. Ay, ese es mi opinión, madre, uno lagrimeó con eso, ¿no? Uno no te imaginas la potencia que tiene una imagen como esa, y la mamá le bendice. Eso es, no sé, una pintura tan grande de lo que es el amor y de lo que es la obra de Dios, ¿verdad? Y lo que es nuestra costumbre, también es una costumbre muy Claro, nuestra. la bendición, mamá. Y bueno, el que a la mañana temprano, antes de salir, le pide la bendición, el que llega a la casa le pide la bendición. Lastimosamente, el sistema educativo ya no nos permitió seguir disfrutando de eso. Y hoy en día uno puede ver cualquier cosa. No digo con eso que todo lo que hay hoy es malo, para nada. Sí, digo que hay cosas que teníamos que saber más y mejor para nosotros mismos tener un sentido para vivir. Porque nadie puede querer lo que no conoce. Cuando uno cuenta esto, mucha gente, a mí me decían las colaciones, ya se opera profesor de Iguay, es guatamina, y dale la cuña, me decían.